El acuerdo que sacudió al mundo en los últimos días, algo que parecía imposible, se ha materializado ante los ojos del planeta. Israel y el grupo Hamás han sellado un acuerdo sin precedentes, un alto al fuego acompañado del intercambio de rehenes y prisioneros, y la retirada gradual de las tropas israelíes de Gaza. Nadie, ni analistas, ni gobiernos, ni los propios ciudadanos de Medio Oriente, esperaba que algo así ocurriera tan pronto. La herida aún sangraba desde aquel 7 de octubre de 2023, cuando el mundo fue testigo de uno de los episodios más violentos y desgarradores de los últimos tiempos. Pero ahora, la balanza parece inclinarse hacia un nuevo capítulo. ¿Es este un paso hacia la paz? ¿O el preludio de algo mucho más grande, escrito miles de años atrás? Este acontecimiento ha despertado una ola de debate entre estudiosos, teólogos y quienes observan los tiempos con mirada profética. Porque si este pacto logra cumplirse como está planteado, podría estar activándose una de las profecías más antiguas y enigmáticas del libro de Daniel. Un mensaje que podría ayudarnos a entender dónde exactamente se encuentra la humanidad en el plan divino. Jesús advirtió a sus discípulos que, cuando la higuera brote, sabrán que el verano está cerca. En las Escrituras, la higuera representa a Israel. Por eso, cada vez que la nación israelita se ve envuelta en acontecimientos trascendentales, los ojos del mundo espiritual deben volverse hacia ella. Y este pacto, que muchos ya califican como un nuevo orden en Medio Oriente, no involucra solo a Israel y Hamás. Detrás de bambalinas, se mueven los grandes poderes del planeta. Estados Unidos impulsando el plan con fuerza política, Egipto y Qatar actuando como mediadores silenciosos, Arabia Saudita, Turquía y Jordania aportando legitimidad regional, y la Unión Europea ofreciéndose como garante económico y futuro financiador de la reconstrucción. Todo esto encaja inquietantemente con la primera mitad de la profecía de Daniel 9:27, donde se dice que un líder con poder global confirmará un pacto con muchos por una semana. ¿Será este el cumplimiento literal de esa visión milenaria? El misterio de Gabar. Un pacto renovado. Pocos conocen un detalle esencial en esta profecía. El texto original, escrito en hebreo, usa la palabra Gabar. Este término no significa crear un nuevo pacto, sino reforzar uno que ya existía, consolidarlo, hacerlo más fuerte. Y aquí es donde el panorama cobra un sentido impresionante. El pacto actual no nació de la noche a la mañana. Es el resultado de años de conversaciones, negociaciones secretas y acuerdos previos que fueron construyendo una base. Todo comenzó en 2020, con los Acuerdos de Abraham, una serie de tratados impulsados durante la administración de Donald Trump. Su objetivo era lograr lo que parecía imposible: establecer relaciones diplomáticas entre Israel y varias naciones árabes. Pero los Acuerdos de Abraham no fueron solo un gesto político, fueron en esencia un pacto espiritual y simbólico. El ejemplo más visible fue la inauguración de la Casa de la Familia Abrahámica en los Emiratos Árabes Unidos, un complejo monumental donde se levantaron una mezquita, una iglesia y una sinagoga lado a lado, representando la unión de tres grandes religiones que comparten la figura patriarcal de Abraham. Este acto, cargado de simbolismo, parecía anunciar una nueva era de unidad religiosa, y, sin saberlo, también estaba preparando el terreno para lo que Daniel describió hace miles de años: la confirmación de un pacto con muchos. Episodio 3. El tercer templo. La pieza que falta. Para que la profecía se cumpla en su totalidad, hay una condición indispensable. Debe existir un lugar donde se realicen sacrificios. Y eso solo puede significar una cosa: la reconstrucción del templo en Jerusalén. Han pasado casi 2 milenios desde que el segundo templo fue destruido. Sin embargo, los preparativos para construir el tercer templo están en marcha desde hace décadas. En silencio, organizaciones religiosas en Israel han elaborado planos, confeccionado vestiduras sacerdotales y preparado los utensilios sagrados. Todo está listo, excepto por un obstáculo monumental: el monte del templo, el sitio donde se encontraba el templo original, no está bajo control israelí. Su administración pertenece a Jordania, lo que convierte cualquier intento de construcción en una chispa capaz de incendiar toda la región. Pero en los últimos meses, algo cambió.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, conocido por su influencia y poder, insinuó públicamente que los países árabes podrían permitir la edificación del templo si Israel ofrece una paz duradera y una solución definitiva al conflicto palestino. Este simple gesto político podría ser el detonante que lleve a Israel a dar el paso final. Y si eso ocurre, la segunda parte de la profecía de Daniel estaría al borde del cumplimiento. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 7 años de acuerdo, 3 y medio de ilusión. Daniel habla de un pacto de una semana, pero en el lenguaje profético, una semana no equivale a 7 días, sino a 7 años. Eso significa que este pacto tendría una duración total de 7 años de aparente estabilidad. Sin embargo, a la mitad del periodo, es decir, a los 3 años y medio, el líder que confirmó el acuerdo romperá su palabra. Según la profecía, en ese momento, detendrá los sacrificios en el templo y cometerá un acto de blasfemia. Entrará en el santuario y profanará el lugar sagrado. Este acontecimiento, conocido como la abominación desoladora, marcará el inicio del periodo más oscuro de la humanidad, la Gran Tribulación. Y no se tratará de una guerra visible al principio. El libro del Apocalipsis describe a este líder entrando en escena, montado en un caballo blanco, con un arco pero sin flechas. Este detalle significa algo profundo. No conquistará mediante la guerra, sino a través de la paz. Ganará el mundo con diplomacia, carisma y promesas de estabilidad global. Será presentado como el salvador de la humanidad, pero en realidad estará sembrando la semilla de su propia destrucción. Las sombras detrás del líder. Y aquí es donde los ecos de la profecía alcanzan el presente con inquietante precisión. Porque el discurso que promueve esta paz global no es nuevo. Fue proclamado con fuerza por Donald Trump durante su mandato, cuando hablaba de una paz fuerte, duradera y eterna. Estas palabras no son inocentes. En la primera carta a los Tesalonicenses 5:3 se lee: Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. La coincidencia de frases no ha pasado desapercibida. Trump, al publicar en su red social Truth Social sobre el nuevo acuerdo, utilizó exactamente esas palabras: paz fuerte, duradera y eterna. Además, en su propuesta territorial para Gaza, presentó un mapa dividido en 12 zonas de control, un número que muchos teólogos interpretan como una referencia directa a las 12 tribus de Israel. Él mismo declaró que su proyecto busca resolver una catástrofe de 3000 años. Una frase que para los estudiosos de la Biblia tiene un eco directo con la división del antiguo reino de Israel tras la muerte del rey Salomón. Todo esto ha llevado a muchos a preguntarse: ¿es posible que estemos presenciando el inicio del cumplimiento literal de las palabras de Daniel? ¿Estamos viendo la preparación del escenario para la aparición de un líder mundial que traerá una paz aparente, solo para luego revelar su verdadero rostro? El nacimiento del gobierno global. Después del acuerdo, el mundo respira una aparente calma. Los medios anuncian el inicio de una nueva era. Las fronteras comienzan a diluirse, los organismos internacionales adquieren un poder sin precedentes, y un nuevo discurso se repite en las cumbres mundiales: unidad, sostenibilidad y paz perpetua. Pero detrás de esa fachada de armonía, se teje una red de control sin igual. Se crean instituciones que, bajo el pretexto de mantener el equilibrio, empiezan a regular la economía, la información y hasta la moral de las naciones. Los líderes justifican cada medida como un paso hacia un futuro mejor, pero lentamente, el poder del individuo se disuelve. El acuerdo de paz entre Israel y sus aliados se convierte en la piedra angular de una alianza planetaria. Desde Nueva York hasta Ginebra, desde Jerusalén hasta Bruselas, se alza una voz unificada que promete que, por fin, la humanidad ha aprendido de sus errores. Sin embargo, para los que leen las Escrituras, esto no es sorpresa. El libro del Apocalipsis ya lo anticipaba. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese líder mundial, revestido de carisma y diplomacia, será presentado como el mediador definitivo, el hombre que trajo paz donde antes solo había caos. Y millones lo adorarán, no con fe religiosa, sino con devoción política y emocional.
será el inicio de un gobierno global, un sistema en el que la libertad y la seguridad intercambian lugares. El mundo entregará su autonomía a cambio de una promesa, que nunca más haya guerra, pero en ese intercambio perderá algo mucho más valioso, su alma. El falso profeta, la voz que engaña a las naciones. Con la expansión del nuevo orden mundial, surge una figura espiritual que cautiva a las multitudes. No se presenta como enemigo de Dios, sino como un hombre de fe, un pacificador, un puente entre religiones. Predica unidad, amor y tolerancia, pero bajo su discurso se oculta una distorsión sutil de la verdad. Este personaje, descrito en el libro del Apocalipsis como el falso profeta, trabaja mano a mano con el líder global. Su función no será gobernar políticamente, sino conquistar el corazón de los hombres a través del engaño espiritual. Dirá que todas las religiones llevan al mismo Dios, que las diferencias deben desaparecer, y que solo un culto universal podrá garantizar la paz duradera. Millones lo seguirán, convencidos de que es un mensajero de esperanza. Milagros, señales y prodigios acompañarán su ascenso, confirmando su autoridad ante los ojos del mundo. Pero lo que pocos sabrán es que cada señal será parte de una manipulación cuidadosamente diseñada para preparar la llegada del engaño final. Su objetivo será uno: llevar a la humanidad a adorar al líder global como si fuera divino. Este sistema espiritual, una mezcla de política, tecnología y religión, marcará el nacimiento de una nueva fe universal, donde el hombre ocupa el lugar de Dios. Y cuando el mundo crea haber encontrado la iluminación, será entonces cuando la oscuridad comience a extenderse. El engaño tecnológico y el control global. A medida que avanza esta era de paz aparente, la tecnología se convierte en el instrumento más poderoso del sistema. Nadie compra ni vende sin una autorización central. Los gobiernos hablan de seguridad digital, de monedas globales, de identificación biométrica universal. El discurso es convincente. Controlar para proteger, registrar para evitar el mal, unificar para prosperar. Pero la línea entre seguridad y esclavitud se vuelve invisible. El Apocalipsis habla de una marca impuesta a toda persona, un símbolo sin el cual no se puede participar en la vida económica. Aunque muchos la interpretan literalmente, el mensaje profundo va más allá. Se trata de un sistema que exige lealtad total, un modelo que pone a prueba la fe y la integridad de cada ser humano. Mientras tanto, las voces que advierten sobre este peligro comienzan a ser silenciadas. Las redes, los medios y las instituciones censuran todo lo que contradiga el discurso oficial de paz. El control ya no se impone con armas, sino con información y manipulación emocional. Los ciudadanos del mundo creen vivir libres, pero están prisioneros de una narrativa global cuidadosamente diseñada. Episodio 9. La Gran Tribulación. Y entonces llega el punto de quiebre. A los 3 años y medio de la firma del pacto, todo cambia. El líder global entra en Jerusalén. En el lugar sagrado, comete un acto que sacude los cimientos de la fe. Declara que Él es el único digno de adoración. Los sacrificios cesan. El templo, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, se convierte en el epicentro del engaño más grande de la historia. Se cumple así la segunda mitad de la profecía de Daniel. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El mundo se sumerge en un caos sin precedentes. Los que habían confiado en el sistema global comienzan a darse cuenta de la verdad. La paz prometida se disuelve y la tierra entra en un periodo de oscuridad espiritual, desastres naturales y conflictos sin control. La humanidad, que una vez creyó haber alcanzado su era dorada, se enfrenta al peso de su propia ceguera. Y sin embargo, en medio del caos, aún hay esperanza. Porque las Escrituras también hablan de un remanente, de hombres y mujeres que no doblarán sus rodillas ante el falso poder, que resistirán la mentira con la verdad y mantendrán viva la fe en medio de la tormenta. El regreso del Rey. Mientras la oscuridad cubre la tierra, una luz comienza a asomar en el horizonte. Las profecías no terminan con destrucción, sino con redención. El libro del Apocalipsis describe el regreso glorioso del verdadero Rey, aquel que fue rechazado y que vuelve no como siervo, sino como soberano. Los cielos se abrirán
y los ejércitos celestiales descenderán. El líder falso, junto con el profeta engañador, será derrocado. El pacto que trajo confusión será destruido, y la verdad ocupará nuevamente su lugar. Y entonces, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que solo uno es el Señor. La humanidad comprenderá que ninguna paz fabricada por los hombres puede sostenerse sin justicia divina, y que solo en la presencia de Dios existe la verdadera libertad. Si has llegado hasta aquí, sabes que lo que está ocurriendo ante nuestros ojos no es casualidad. Cada noticia, cada movimiento político, cada discurso de unidad global tiene un eco antiguo, una resonancia que proviene de las páginas sagradas. No se trata de miedo, sino de entendimiento. Porque quien comprende las señales no es sorprendido, sino fortalecido. Si crees que esta información merece ser compartida, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios de esta serie documental, donde exploraremos las profecías que están cumpliéndose hoy ante nuestros ojos. Este es el momento de abrir los ojos, despertar el alma y prepararse para lo que está por venir.